Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de la guerrilla coreana en China durante la Segunda Guerra Mundial, la misma que combatió al Japón y al estado títere del Manchukuo y que estuvo liderada nada menos que por Kim Il-sung, el futuro mandatario comunista de Corea del Norte en la Guerra Fría. Desde que Japón se anexionó Corea en 1910, ya surgió una guerrilla articulada en el denominado Ejército de la Virtud que puso en serios aprietos a los japoneses hasta que fue prácticamente extinguido en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Aunque después de la Gran Guerra la actividad armada en Corea fue prácticamente nula, las cosas cambiaron cuando Japón inició su expansión a costa de China. Veamos. Al invadir Japón Manchuria en 1931 y fundar el estado títere de Manchukuo en 1932, no tardó en aflorar una guerrilla antijaponesa del Partido Comunista Chino que contó con miles de coreanos entre sus filas. Así fue como el 25 de abril de 1932 nació el Ejército Popular Revolucionario de Corea, dependiente del Partido Comunista Coreano en el exilio, que lideró Kim Il-sung, quien ya había encabezado numerosas protestas contra Japón en la década de los 20. Entre los años 1933 y 1936, los partisanos coreanos en Manchuria se dedicaron a atacar puestos aislados del ejército del Kwantung y el ejército imperial manchú, pero también a tender emboscadas a sus oponentes en las montañas y a boicotear sus infraestructuras. Curiosamente, la mayor parte de estos guerrilleros procedían de la minoría coreana al sureste de Manchuria, ya que tan solo algo más de 200 eran de la península. También hubo un gran número de mujeres combatientes que pelearon contra los japoneses, siendo una de estas Kim Jong-suk, futura esposa de Kim Il-sung. A pesar de las numerosas escaramuzas que libraron los coreanos sobre Manchuria, todas fueron de un carácter muy minoritario, por lo menos hasta que tuvo lugar un episodio por el cual saltarían a la fama. Me refiero a la batalla de Pochombo. En la jornada del 3 de junio de 1937, un total de 200 guerrilleros de la Sexta División Coreana, encabezada por el líder comunista Kim Il-sung, así como por su segundo al mando, el general Choe Hyun, atravesaron sin ser vistos las aguas del río Amnuk para dejar atrás Manchuria y cruzar por primera vez la frontera con su propia patria en Corea. Al día siguiente de esta infiltración, a las 10 de la noche del 4 de junio, el propio Kim Il-sung efectuó unas ráfagas al cielo y entonces todos sus hombres, que por ese entonces se hallaban camuflados en los pies del monte Kongyang, salieron de sus escondites y atacaron al asalto la vecina localidad de Pochombo. Una vez los guerrilleros tomaron la población tras reducir a los escasos guardias nipones o ponerles en fuga, acto seguido incendiaron y destruyeron todo el complejo militar y civil, ya que echaron abajo la oficina de correos, la sede de silvicultores, el edificio del cuerpo de bomberos y una escuela de primaria, además de apoderarse de un botín de 4.000 yenes. La batalla de Pochombo dejó como resultado un total de 20 coreanos muertos y 8 japoneses caídos en combate, aunque estos últimos perdieron un material valorado en 16.000 yenes de la época. Justo después de esta batalla, una calificación algo exagerada porque no dejó de ser más bien que una simple escaramuza, los partisanos coreanos abandonaron su patria y regresaron a sus bases en Manchuria. Dicho esto, veamos cuál fue la versión de Kim Il-sung ya años después cuando gobernaba Corea del Norte. La batalla de Pochombo demostró que el Japón imperialista podía ser aplastado y quemado, como basura. Las llamas sobre el cielo nocturno de Pochombo en la patria presagiaron el amanecer de la liberación de Corea, que había sido sepultada en la oscuridad. La batalla de Pochombo fue una batalla histórica que no solo mostró al pueblo coreano que Corea no estaba muerta, sino que también le dio la confianza de que cuando se lucha, se puede lograr la independencia y la liberación nacional. A raíz de lo sucedido en Pochombo, Japón temió que amplias capas de las minorías coreanas pudieran rebelarse a lo largo de toda la frontera, por lo que acto seguido envió a un gran contingente de soldados japoneses y colaboracionistas coreanos, la columna Chujuy, que curiosamente estuvo al mando de un general coreano pronipón llamado Kim Tong-gan. Esto fue lo que sucedió durante los años y meses próximos.
La columna Chujuy inició sus operaciones contra los guerrilleros chinos y los partisanos de la Sexta División Coreana en el área de Qiantao, en donde eliminó a numerosos combatientes enemigos, mató a los dos generales coreanos Chu Chin y Ji Sang-muk e incluso propició la deserción de un tercero llamado An Pongak. Al mismo tiempo, un segundo contingente bautizado como columna Jojuy pacificó las comarcas agrícolas y rurales de Panjshir, haciendo prisioneros a nada menos que 406 partisanos chinos y coreanos. Aquellos reveses precipitaron la retirada hacia el interior de la Sexta División Coreana, que en plena persecución perdió a 200 hombres en el bosque de Changpai y a 100 más en el distrito de Fusung. La última operación contra las guerrillas coreanas en Manchuria tuvo lugar en 1938 durante una operación de limpieza en Tunghua, por ese entonces bajo el control de 1.170 partisanos comunistas, entre estos 770 chinos y 400 coreanos que lideraban conjuntamente Kim Il-sung y el general chino Yang Qingyu. Aquella fuerza fue presionada por el grueso del ejército del Kwantung, al mismo tiempo en que la unidad Tomimori del ejército imperial manchú, compuesta por 6 oficiales japoneses y 150 soldados manchús, les flanqueó por la carretera de Jilin, cerrando el paso y aniquilando a numerosos guerrilleros. El resultado fue de 114 bajas, casi todas coreanas, contando a 34 muertos y 80 prisioneros, estando entre los cautivos 2 generales coreanos llamados Cho Hwa-son y Choi Chu-ji, mientras que las fuerzas manchús tan solo encajaron 27 bajas entre 20 muertos y 7 heridos. Milagrosamente, Kim Il-sung escapó por muy poco de ser capturado en Tunghua, ya que continuó operando en el país hasta que la guerrilla fue extinguida sobre Manchuria completamente en 1940, cuando por fin viajó a la Unión Soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, Kim Il-sung se instruyó en la URSS, comandando el primer batallón coreano de la 88 División de Fusileros China, una unidad del Ejército Rojo Soviético que participó en la invasión de Manchuria de 1945, la Operación Tormenta de Agosto, que precisamente concluyó en el paralelo 38 de la península coreana. En este contexto, Kim Il-sung regresó a su patria para fundar en 1948 la República Democrática de Corea, con la que implantó un régimen comunista en Corea del Norte. Por cierto, si queréis saber algo más sobre la guerrilla de chinos y coreanos en Manchuria, os recomiendo mi propio libro, El Frente de China, volumen 1, la Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1931-1939, con la editorial HRM. Y hasta aquí el programa de hoy, que espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Recordaros que tengo Patreon para todos aquellos que me queráis apoyar y sobre todo agradecer su generoso y amable esfuerzo a mis mecenas. Y dicho esto, lo de siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario en la caja, a compartir el vídeo y sobre todo a visitar mi página web www.eurasia1945.com. ¡Adiós!